Problema nos dicen lo siguiente, nos dan el gráfico y nos dicen lo siguiente. Eh, Esto de aquí, ¿verdad? Nos dicen lo siguiente, un proyectil fue lanzado desde el punto A con una rapidez de 50 metros por segundo y formando un ángulo de 53 grados con la horizontal. Si impactó sobre el plano inclinado en forma perpendicular luego de 6 segundos, calcular tangente del ángulo. Bueno, el ángulo lo tenemos aquí, ¿verdad? Todo este movimiento y chocó ahí. Muy bien. Entonces vamos a colocar algunos datos extras que nos están diciendo, como por ejemplo la velocidad. Vamos a colocar que la velocidad es 50 metros por segundo, ¿verdad? También nos dan el ángulo, ok. Este ángulo de aquí nos dan 53 grados. Recordemos que yo lo puedo descomponer ese vector, ¿verdad? En eh, como si fuera un diagrama de cuerpo libre que vendría a ser 50 por el coseno del ángulo, ¿verdad? Coseno de 53 grados. Y aquí también 50, pero esto va a ser por el seno. Seno de 53 grados. Muy bien, recordemos que en el eje X yo voy a tener MRU y en el eje Y yo voy a tener caída libre. Eso es lo que se cumple en el movimiento parabólico, ¿verdad? Entonces, nos dicen también que ha demorado un tiempo de 6 segundos. 6 segundos. Entonces, todo el movimiento desde que ha empezado, todo hasta aquí, hay 6 segundos. Muy bien. Pero yo no sé si, por ejemplo, aquí la altura máxima, ¿verdad? En el centro de la parábola, yo no sé qué tiempo fue este de aquí y qué tiempo fue esto de aquí, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué hago esta separación? Porque ustedes saben que en este punto de aquí, en el punto máximo, yo simplemente voy a tener una sola componente y también voy a tener una componente para abajo, ¿verdad? Pero esta velocidad aquí va a ser igual a cero, ¿ok? Simplemente voy a tener una componente que es la velocidad en el eje X, que vendría a ser esta de aquí, ¿ok? En ese punto máximo, la velocidad en el eje Y, o sea, esta de aquí, es igual a cero. O sea, ya sea como velocidad final que está subiendo o como velocidad inicial que está bajando. Por lo tanto, yo voy a aplicar esos de ahí, ¿verdad? Resolviendo, primero vamos a resolver en el eje X, ¿verdad? La velocidad en el eje X es igual, hemos dicho que es 50 por el coseno del ángulo. Seno del ángulo, o sea, 53 grados. Si yo reemplazo esto, esto me va a salir 50 por el coseno del ángulo, que vendría a ser 3 quintos. Y esto me sale igual a 30. Por ende, la velocidad en el eje Y me va a salir 40, ¿verdad? Si yo aplico lo mismo, ¿verdad? Sería 50 por seno del ángulo 4 quintos. Entonces yo multiplico esto, me va a salir 40. ¿40 qué? 40 metros por segundo. Metro por segundo y aquí también metro por segundo. Metro por segundo. Muy bien, yo ya tengo estos valores. Tengo los valores en el eje X que van a ser 30, ¿verdad?
Entonces, si yo tengo estos valores, ¿qué quiere decir? Este valor de aquí, ok, ese valor de ahí, este valor de aquí es 30 metros por segundo. ¿Por qué? Porque estamos en MRU, ¿verdad? Y esta velocidad permanece constante. Permanece constante durante todo el movimiento. Muy bien. Ahora, yo quiero saber para hallar el tangente, ¿verdad? Para hallar el tangente, voy a descomponer otra velocidad por aquí y voy a poner que si me fijo en el gráfico, este de aquí es teta también. Para yo encontrar tangente tengo que encontrar esta velocidad, ¿ok? Esta velocidad. Voy a encontrar esta velocidad que está aquí, ¿verdad? Entonces, esa velocidad, ¿cuánto vendría a ser? Esa velocidad parte desde este punto hacia abajo, ¿verdad? Hasta, miren, si yo trazo una línea, ok, esa velocidad va a ser todo, ¿verdad? Desde todo esta de aquí, es toda esa distancia, que es lo mismo que esta distancia de aquí. Por lo tanto, ¿qué puedo aplicar ahí? Si yo sé que la velocidad inicial aquí es cero, ¿verdad? La velocidad aquí que lanza para abajo, esta velocidad es igual a cero. Entonces, yo voy a aplicar que caída libre ahí, ¿verdad? Entonces, la velocidad final, ¿ok? La velocidad final que vendría a ser esta, ¿ok? Esa velocidad, la velocidad final es igual a la velocidad inicial que vendría a ser cero más la gravedad por el tiempo, mire. Entonces me falta el tiempo, pero ¿qué tiempo es? ¿Ok? ¿Qué tiempo es? Entonces solamente es el tiempo que baja desde este punto, todo recorre hasta aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiempo es? No lo sé, ¿verdad? No sé qué tiempo es, porque a mí me da un tiempo total, que es 6. Entonces, ese tiempo es T2 que tenemos aquí y también el T1, ¿verdad? Pero yo puedo hallar T1, ¿ok? Puedo hallar T1 y restarlo al 6, ¿verdad? Para hallar T2. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces vamos a hacer ese tiempo, ¿verdad? Este recorrido, todo este recorrido quiero hallar. Muy bien. Ese tiempo necesito, ¿verdad? Ese tiempo que vendría a ser T. Vamos a colocarlo por aquí. Ese tiempo es un T2, ¿verdad? Pero yo quiero hallar, hemos dicho, T1. Yo quiero hallar este T1. Puedo hallarlo porque, miren, puedo hallarlo desde este punto, todo esto de aquí, ¿verdad? Porque tengo la velocidad de subida y tengo la velocidad final en este punto de aquí que vendría a ser cero, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? La velocidad en ese punto va a ser cero. Entonces, también voy a hallar esa altura, ¿verdad? O esa velocidad final que es cero. Entonces, la velocidad final, ok, primero estamos por aquí, ¿verdad? Podemos por aquí, vamos a dejarlo por aquí. Y también tenemos que lo siguiente, que la velocidad final es igual a la velocidad inicial
Pero en este caso la velocidad está subiendo, por eso es negativo. Gravedad por el tiempo 1. Recuerden que estamos en este punto de aquí, ¿verdad? Estamos analizando esta parte. ¿Ok? Estamos analizando esta parte. Y eso hemos dicho que es caída libre, ¿verdad? La subida, nada más. La subida es caída libre, o sea, esto de aquí. Por eso utilizamos la fórmula. Si está subiendo, sería negativo. Por lo tanto, esta vendría a ser también la velocidad y si la tenemos, ¿verdad? Solamente hay que calcularla. Entonces, esa velocidad final hemos dicho que va a ser 0 porque va a alcanzar su máximo. También tenemos la velocidad inicial, que es esta velocidad. Ya la hemos calculado, la velocidad en y, ¿verdad? Entonces, simplemente vamos a reemplazarlo. Sería 40 menos la gravedad la tenemos. Y recién puedo hallar T1. Por lo tanto, si yo paso por aquí, entonces el tiempo T1 es 40. O sea, ¿qué me quiere decir esto? 4 segundos. ¿Qué me quiere decir esos 4 segundos? Que en realidad el vehículo o el objeto llegó hasta un punto máximo, luego ha caído, ¿verdad? 2 segundos. ¿Ok? Eso es lo que me quiere decir. ¿Ok? Que llegó hasta un punto máximo en 4 segundos y luego, como yo tengo 6 aquí, cayó 2 más, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que decir? En conclusión, que en realidad T1 más T2 es igual a 6. Por lo tanto, el tiempo 2 es igual a 2 segundos. Si yo hallo por aquí la velocidad final, esto es igual a la velocidad inicial, que vendría a ser 0, por la gravedad, que es 10, y por el tiempo que hemos dicho que es 2 segundos. Por lo tanto, esto vendría a ser a 20 metros por segundo. Ese 20 metros por segundo está aquí, ¿verdad? 20 metros por segundo. A mí me están pidiendo la tangente del ángulo. La tangente del ángulo, si yo me voy a este ángulo de aquí, ok, a esa parte de aquí, el cateto opuesto, ¿quién es? 30. ¿Y quién es el cateto adyacente? 20. Por lo tanto, voy a reemplazar nada más, ¿verdad? 30 entre 20. Por lo tanto, la tangente del ángulo es igual a 1.5. Y ya he hallado, ¿verdad? La respuesta. Miren, ya he hallado la respuesta. Pero mi estrategia que he utilizado es separar el movimiento de caída libre, ¿verdad? En dos tiempos. Uno cuando llega al punto máximo y el otro cuando cae, ¿verdad? Son dos objetos. Recordemos que en movimiento parabólico podemos hacer esto, separar estos dos tiempos, porque uno es cuando llega al punto máximo y su velocidad final es igual a 0 y luego cae hasta este punto de aquí o hasta donde choque, pero su velocidad inicial en ese punto también va a ser 0. Uno es cuando sube y su velocidad final es 0 en el punto máximo, y el otro es cuando baja, su velocidad inicial es 0 también, ¿verdad? Entonces, tenemos esa estrategia para aplicar siempre.